La Academia Mexicana de Odontología Restauradora, filial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, ha preparado para ti un desayuno sabor a ciencia, solo con y para expertos, a cargo de los doctores Nijitomi Celis Rivas, Jasper Borbelli, Gómez Soto, Olvera Mazariego, Ávila Acevedo, Treviño Santos, Ríos Salay, Urban, Marín Cerón y Yado Reyes. Ellos son algunos de los expertos que te acompañarán a desayunar o en las mesas clínicas. Te esperamos. One, two, three, four. Pues muy buenas noches, hoy lunes 5 de septiembre, tenemos nuestra videoconferencia de cada lunes, el día de hoy a cargo de la Academia Mexicana de Ortodoncia, y bueno, pues hoy lo tenemos del otro lado de la silla. El día de hoy nos acompaña y es un honor para mí el poder presentar a un miembro del equipo, miembro prominente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Ay, gracias, doctor. El presentar como nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Nayeli Cordero Morales. Bienvenida, Nayeli, bienvenida a casa. Muchas gracias, doctora Laura. Muchísimas gracias. Y pues me voy a permitir leer el currículum, porque a pesar de que es de casa y todos sabemos lo destacada que ha sido en la profesión, pues siempre es interesante saber de dónde viene, qué ha hecho. Y por supuesto no puedo leer todo el currículum, ella trae un currículum muy amplio, elegimos como lo más importante para poderle dar el tiempo a su conferencia. Entonces, la doctora Nayeli estudió la licenciatura de cirujano dentista en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la especialidad en ortodoncia en la División de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en docencia universitaria de actualización docente. Por supuesto, esto le ha permitido a ella escalar estas posiciones de directiva en diferentes lugares. Tiene la maestría en Administración de Sistemas de Salud de la Facultad de Contaduría y Administración en la División de Estudios de Posgrado, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como pueden ver, es puma de corazón. Tiene el diplomado de actualización profesional en ortodoncia para especialistas de la División de Posgrados e Investigación, también en la Facultad de Odontología de la UNAM, y tiene el diplomado en educación basado en competencias, que bueno, todos sabemos que ahora es el programa de actualización para todo lo que es esta nueva era de la odontología, de la formación de recursos humanos en odontología. Como experiencia profesional, ella actualmente funge como secretaria técnica de la carrera de cirujano dentista en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directora de la Facultad de Odontología en la Universidad West Hill, jefa de servicio odontológico del Hospital Centro Materno Infantil Privado. Tiene práctica privada en consultorio dental y práctica privada en un consultorio dental con el doctor Mario Katahiri del 2002 al 2005. Ahí hizo sus pininos. Con uno de nuestros grandes maestros y uno también de nuestros grandes socios de la ortodoncia, de la Academia Mexicana de Ortodoncia, y también pues maestro de muchos de nosotros en el área de la ortodoncia. Bienvenida, Nayeli, de veras es un gusto el tenerte el día de hoy aquí, el verte del otro lado de la silla, como la gran profesionista que eres, y pues sin mayor preámbulo, no sé si nos quieras hacer alguna introducción al tema que vas a tratar para posteriormente pasar ya a tu conferencia.
Pues en primer lugar, doctora, agradecerles a todos aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas que me han recibido y me han acogido como en una familia. Digo, al doctor Jacobo, al doctor Ricardo, a usted, a Fanny, a todos aquí en el colegio, y pues ahora, como dice, me toca estar del otro lado, que dan muchos nervios, es muy fácil estar, según yo, de aquel lado, de este lado. Y pues, bueno, el día de hoy vamos a platicar, bueno, les voy a compartir un poco del tema de expansión maxilar y disyunción palatina. Okay. Voy a presentar un caso, y pues bueno, espero que les guste, que lo comenten, y pues aquí estamos. Ahí por ahí aparecerá nuestro número de WhatsApp para que si tienen alguna pregunta durante el transcurso de la plática, algún comentario, el saludar a la doctora, nos hagan favor de enviarnos esos comentarios para al final del programa poder responder estas preguntas, estas dudas y recibir los comentarios que tengamos de la gente. Y pues sin mayor cuestión, vamos a pasar a ese lado de la silla que le da tantos nervios a la doctora Nayeli. Vamos a ver cuál es el nervio. El nervio la va a sacar como siempre. Pues muchas gracias. Gracias, doctora. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el tema de expansión maxilar y disyunción palatina. La plática del día de hoy está desarrollada de la siguiente manera. Voy a hablar un poco en una pequeña introducción acerca de la expansión maxilar y la disyunción palatina. También voy a hablar un poco de una situación que es la anquiloglosia, y lo voy a comentar como antecedente debido a que posteriormente les voy a presentar un caso clínico que justamente se trata de llevar a un paciente con un frenillo lingual corto en este tratamiento de ortodoncia. Vamos a dar conclusiones. Y pues bueno, vamos a esperar que sus comentarios. La expansión maxilar como antecedentes dentro de la expansión, ya Angle desde 1860 mencionó y empezó a trabajar la disyunción palatina. Me voy a regresar un poco. Como lo comentaba, Angle en 1860 describió la disyunción palatina como una expansión forzada mecánica de la sutura media palatina. Pfaff, dentro de los autores, utilizó esta expansión maxilar en pacientes mayores de 16 años, y ya algunos autores desde los años 50 empezaron a utilizarla. Haas, por ejemplo, demostraron que tiene el efecto, esta disyunción palatina, sobre la sutura media, sobre el sistema circunmaxilar, y produce un ensanchamiento de la vía aérea nasal ósea. La expansión maxilar, a diferencia de la disyunción palatina, es un procedimiento terapéutico que aumenta la distancia transversal entre las piezas de ambas hemiarcadas por transformación de la base apical. Es una expansión lenta, producen más bien un efecto ortodóntico y un movimiento lateral de los segmentos dentales posteriores. La expansión maxilar provoca más bien una inclinación coronovestibular de los dientes posteriores y compresión del periodonto y de tejidos blandos del paladar. Esta expansión maxilar normalmente la producimos al bloquear las fuerzas musculares compresivas
del labio y del carrillo, lo que provoca el ensanchamiento de los arcos por la acción de la lengua. Como lo podemos ver en el video, esta expansión maxilar o mandibular se ejecuta a través de placas activas. Ahora bien, la disyunción palatina es más bien un procedimiento que aumenta esta distancia transversal entre las piezas de ambas semiarcadas a base de la separación ortopédica a nivel de la sutura media palatina. Esta disyunción palatina es una expansión rápida del maxilar. ¿Por qué? Porque se utilizan fuerzas ortopédicas y secundariamente se aumenta la base apical y el espacio disponible, como lo observamos en el video. Dentro de la disyunción palatina tenemos un patrón de expansión triangular, más bien en un sentido vertical y sagital, donde el ápice está ubicado en la espina nasal posterior y en la base del diastema central entre los incisivos superiores. Ahora, ¿qué sucede en la disyunción palatina en los dientes de anclaje? Como lo podemos observar en el video, no existen histológicamente cambios debido a la rapidez del procedimiento. Sin embargo, en la sutura media palatina existen fibras, se han observado fibras colágenas distendidas y muchos osteoblastos. Normalmente hay una respuesta no simétrica, lo cual depende tanto del tipo de aparato, la fuerza aplicada, la edad, el grado de maduración. Así que todos estos son factores muy importantes a considerar para los efectos de la disyunción palatina en las estructuras craneofaciales. Ahora bien, ¿qué efectos esqueléticos vemos en la disyunción palatina? En el plano horizontal, como lo podemos ver en esta imagen, se observa la apertura en forma de abanico de la sutura media palatina, y esto está determinado por la mayor resistencia de esta zona posterior. Ahora, en el plano frontal, ¿qué observamos? Observamos que los dos maxilares divergen tanto hacia abajo en un movimiento en pirámide, y en casos en donde existe desviación lateral mandibular, suele existir un centrado en las líneas medias y la corrección en el caso de que exista mordida cruzada unilateral. Ahora, ¿cuál es la repercusión de la disyunción palatina en la cavidad nasal y en la respiración? Esto es algo muy importante en los pacientes. Normalmente sucede un descenso del paladar, como se observa en esta imagen. Hay un aumento en la altura de la cavidad nasal y por consecuencia un aumento en la distancia entre las paredes de la nariz y su tabique medio. Ahora, ¿cuál es el resultado, la consecuencia de la disyunción palatina en esta situación? Es que hay una mejoría en la respiración. Normalmente o muchas veces estos pacientes pueden llegar a tener respiración bucal, pues mejora esta situación, y hay un incremento en la capacidad volumétrica, que puede llegar hasta mejorar al 100%. Dentro de los efectos esqueléticos de la disyunción palatina, podemos observar en el plano horizontal un avance en el punto A, y esto se encuentra relacionado con el aumento de la base maxilar, lo cual es subsiguiente con la curación de la apertura en abanico que se produce por la expansión maxilar. Ahora, como lo observábamos, en el plano horizontal, en pacientes cuya mandíbula se encuentra en retroposición por este bloqueo de la contracción superior, se puede observar al realizar la disyunción palatina un reposicionamiento hacia adelante de la arcada inferior, lo cual mejora la clase 2. Dentalmente, ¿qué sucede dentalmente? ¿Cuáles son estos efectos en la disyunción? En primer lugar, durante los primeros días de activación, suele aparecer un diastema interincisal,
Y esto es, obviamente, como lo comentábamos previamente, por la apertura de la sutura media palatina. Ahora bien, después de aproximadamente 30 a 40 días, este diastema se suele cerrar por un efecto de tracción de las fibras transeptales entre estos dos incisivos. Después, ¿qué sucede? Este cierre al principio, como lo ven, solamente es a nivel de coronas, ya que las raíces todavía están divergentes y cada una se encuentra al lado de la sutura media palatina que aún se encuentra abierta. Al finalizar el proceso o la etapa de contención de la disyunción palatina, los dos centrales recuperan su inclinación natural, incluso a nivel radicular. ¿Cuáles son las indicaciones de la disyunción palatina? Normalmente ocupamos este tratamiento cuando existe compresión maxilar basal, en casos donde existe hipoplasia maxilar, tanto en sentido sagital como transversal, cuando existe clase 3 de origen maxilar, como fase previa a una protracción maxilar, que ahorita vamos a ver un caso, cuando requerimos aumento en la longitud del arco, y debemos recordar que según la literatura, por cada milímetro de expansión, la longitud del arco en promedio aumenta 0.7 milímetros. ¿En qué otro caso está indicada la disyunción? En la corrección de la inclinación de los dientes posteriores. En casos de corrección que necesitamos corregir la maloclusión clase 2. En otros casos donde podemos ver una reducción de la resistencia nasal, en donde queremos mejorar la sonrisa, ampliarla por esta compresión por la compresión maxilar. Cuando tenemos disminuido el espacio negativo de la sonrisa, es decir, en aquellos casos donde se ven sombras en las comisuras bucales cuando sonríen los pacientes, y esto es debido al colapso maxilar, y en casos de expansión rápida quirúrgica del maxilar, cuando no es viable ya por la edad del paciente. En esos casos, bueno, requerimos esta disyunción quirúrgica. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la disyunción palatina? Existe en primer lugar una etapa activa, que es cuando generamos estas activaciones. Posteriormente, una vez que ya se separa esta sutura media palatina, hay una etapa de estabilización de la disyunción para posteriormente tener la etapa de la contención. En estos casos en los que hacemos la disyunción palatina, normalmente o en algunos casos podemos evitar la necesidad de extracciones en los casos en los que son casos borderline, recordando que se produce una expansión de los arcos dentarios también, según la literatura, de 6 milímetros aproximadamente, una expansión de las bases apicales de 2.3 milímetros, y se menciona en la literatura una expansión en la cavidad nasal de 1.4 milímetros aproximadamente. Ahora, ¿cuál es la edad ideal para utilizar este procedimiento, este tratamiento? La ideal es entre los 11 y 12 años. Esa es la edad ideal para utilizar esta aparatología, aunque podemos tener un rango de edad un poco más amplio entre los 10 y 16 años de edad, y esto es debido a que la sutura intermaxilar tiene una actividad osteógena hasta los 18 años, y bueno, ya aproximadamente hasta los 30 años se extiende ya la calcificación, con un pico en la edad prepuberal. En los casos de edad de crecimiento es mucho más fácil que podamos utilizar la disyunción palatina. Esto pues quiere decir que es importante
la atención temprana. Otra cosa que es importante verificar es que las raíces hayan completado su formación para evitar casos de reabsorción radicular. Ahora, ¿cómo se realiza la disyunción palatina? Como lo podemos ver en el video, la activación, al ser un procedimiento ortopédico, se requiere un cuarto de vuelta en las mañanas y un cuarto de vuelta en las noches. A diferencia de la expansión maxilar, que dependiendo del caso, en promedio se activa una vez a la semana, en el caso de la disyunción palatina, como es una expansión rápida maxilar, requerimos activarlo una vez en la mañana y una vez en la noche. Eso significa un cuarto de vuelta cada 12 horas. Es importante sobrecorregir. ¿Por qué? Bueno, porque siempre se tiende a la recidiva, entonces necesitamos hasta cierto punto la sobrecorrección. Ahora, en el caso de la contención que se requiere para evitar la recidiva, necesitamos entre 60 y 90 días mantener el aparato dentro de la boca para contener y dar estabilidad. Y esto es debido a que el hueso se reorganiza en forma de adaptación ósea en dirección paralela a la raíz del diente. Y bueno, una vez que termina la disyunción palatina, podemos empezar con los movimientos dentarios, manteniendo la contención de esta disyunción palatina. ¿Qué tipo de aparatos utilizamos para realizar la disyunción palatina? Ahí el más conocido, que es el tipo Hyrax, es un tornillo, como lo vemos en la imagen, tornillo tipo Hyrax, que tiene conectores de acero inoxidable y, bueno, elementos de retención, que en este caso son las bandas. Ahora, dependiendo del caso, podemos utilizar disyuntores tipo McNamara, los cuales tienen plataformas acrílicas que facilitan la expansión y, bueno, ya que evitan la intercuspidación. Normalmente este tipo de aparato, de disyuntor, aumenta la superficie de retención porque tiene en la parte oclusal el acrílico. En este caso, podemos observar un disyuntor tipo McNamara, donde podemos observar el acrílico y, como lo mencionábamos previamente, como una de las indicaciones de la disyunción es en casos de pacientes clase 3 y que requerimos la protracción maxilar. También es importante verificar el crecimiento, la edad, el grado de maduración ósea para poder tener un mejor pronóstico en nuestro tratamiento. En este caso, que fue tratado con disyunción palatina, podemos observar en la imagen, esta clase 3, esta mordida cruzada anterior y posterior, y después de hacer todo el diagnóstico, los análisis, decidimos colocar este disyuntor para que en conjunto pudiéramos hacer la protracción maxilar y de esta manera poder corregir la clase 3 y la mordida cruzada. Como lo podemos ver, me parece que es un aparato muy noble y que, si se ocupa en momento oportuno, podemos ayudar mucho y evitar no solo extracciones, sino procedimientos quirúrgicos, dependiendo del caso. Ahora, los disyuntores palatinos, como podemos ver en esta imagen, podemos elaborarlos dependiendo del paciente. No es que sea un solo tipo, sino podemos hacerlo dependiendo de lo que el paciente requiera.
Los disyuntores son fijos, porque nos requieren utilizar una fuerza ortopédica, es decir, requerimos la utilización de 3 a 10 libras de fuerza, es decir, de entre 1.400 a 4.500 gramos para que se pueda realizar la ruptura de la sutura media palatina. En estas imágenes, bueno, podemos ver casos que, bueno, con mucha, que podemos ver la mejoría de estos pacientes con aparatos tipo McNamara, con el tornillo tipo Hyrax, el disyuntor tipo Hyrax, con sus bandas como retención, y que a su vez podemos utilizar la protracción maxilar para la corrección. Ahora bien, para continuar con la plática, voy a hacer mención un poco de la anquiloglosia, como les comentaba, porque voy a presentarles un caso clínico de un paciente con esta situación. La anquiloglosia, como para darle un contexto, es una anormalidad congénita en la que la vaina del tejido de la línea media sujeta a la base de la lengua, es decir, el frenillo lingual, se encuentra adherida muy hacia adelante de la lengua. Esto normalmente provoca un frenillo anormalmente corto y grueso, y podemos observar clínicamente que si el frenillo lingual se extiende, como se ve en la imagen, hasta la punta de la lengua, se puede observar esta hendidura en forma de V en la punta de la lengua. Esto clínicamente lo podemos observar desde los bebés recién nacidos, y que, bueno, se puede agravar conforme va creciendo el niño. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues un frenillo lingual corto pudiera ser lo que produce esta anquiloglosia. Puede estar provocado por una inserción lingual del músculo geniogloso excesivamente espeso, o por la asociación de ambas situaciones. Ahora, es importante el diagnóstico funcional, y que este diagnóstico sea interdisciplinario, tanto que se genere una evaluación odontológica y con el foniatra. ¿Por qué? Pues porque normalmente estos niños pueden tener alteraciones en la dicción, en la deglución, en la fonación, y que pueden ser generadores de muchos problemas posteriormente. Esto, bueno, es importante evaluar el diseño también de la aparatología ortodóntica. Por eso es que necesitamos esta interdisciplina. Ahora, ¿cuáles son las características de la anquiloglosia? Normalmente los pacientes desde recién nacidos tienen dificultad en el amamantamiento por este frenillo lingual corto. Se suelen generar problemas de fonación, según la literatura lo marca en aproximadamente un 32% de los casos. Este frenillo lingual corto dificulta la elevación normal de la punta de la lengua para la pronunciación de algunos sonidos como la T, la D, la N, L, R, y que suelen dificultar esta fonación. También tienen los pacientes que presentan esta situación de anquiloglosia una succión y deglución deficiente. Se suele observar clínicamente un diastema entre los incisivos centrales, inferiores o superiores, y en algunas ocasiones hay irritación y ulceración de este frenillo lingual, que puede llegar a provocar desde alteraciones periodontales por una incorrecta función de la autoclisis y, bueno, ya también poder provocar alteración en el crecimiento normal mandibular. Todo esto generado por una alteración en el frenillo lingual. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento
pues es quirúrgico, es realizar la frenilectomía y en conjunto trabajarlo con una terapia fonoaudiológica para poder corregir esta condición en el paciente. Bueno, y una vez hecho este contexto de qué es la expansión maxilar, la diferencia con la disyunción palatina y la condición de la anquiloglosia, vamos a observar, o les voy a presentar el caso de un tratamiento ortodóntico de un paciente que tuvo este frenillo lingual corto. Les comento que este caso fue realizado en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM y bueno, se presenta una paciente de 14 años de edad sin tratamiento ortodóntico previo, donde el motivo de consulta que ella menciona es que no quiere tener los dientes chuecos. Una vez que se hace la exploración clínica y al estar platicando con ella se aprecia una mala dicción y ella refiere dificultad en la deglución. Cuando realizamos el examen facial, bueno, clínicamente podemos observar un paciente dolicocéfalo, la forma de esta cara ovalada, vemos un tercio inferior aumentado, una boca grande de comisura a comisura, ahí como se ve en la imagen una incompetencia labial, hay resequedad labial e hipertonicidad en los músculos del mentón. Realizando el examen facial de la sonrisa, podemos observar unos surcos nasogenianos marcados, la línea media dental inferior desviada hacia el lado izquierdo, la exposición al 100% de la corona clínica de 3A3 superior, sonrisa gingival y este detalle, el espacio negativo de la sonrisa. Se hace el examen facial lateral y bueno, observamos hipertonicidad en los músculos del mentón y vemos este perfil convexo. Vemos cómo se encuentran alterados el ángulo nasofrontal y el nasomental y bueno, clínicamente vemos así a la paciente. Vemos en estas imágenes del perfil, un perfil el convexo, vemos protrusión labial y esta hipertonicidad en los músculos del mentón. Observamos que hay una simetría en el borde inferior mandibular y bueno, hay una correcta implantación de los glóbulos auriculares. Intraoralmente, ¿qué observamos? Estas son las fotografías intraorales de inicio en esta paciente. Podemos observar una arcada superior en forma triangular, una arcada inferior en forma cuadrada. Observamos esta imagen, este colapso que se ve maxilar, esta sobremordida horizontal aumentada y vemos en esta imagen este frenillo lingual corto. Vemos lo que comentábamos anteriormente, esta surco en forma de V provocado por este frenillo lingual corto. Vemos la sutura, la línea media dental inferior desviada a la izquierda y pues este apiñamiento severo. Tiene una buena higiene bucal y bueno, como lo comentábamos, se observa en la arcada superior un colapso transversal del maxilar. Ahora, ¿qué vemos en la arcada inferior? Vemos esta forma de arco cuadrada y asimétrica. Si vemos aquí este frenillo lingual ancho, corto, un apiñamiento severo, sobre todo en este segmento anterior. En esta fotografía e imagen lateral derecha vemos esta relación molar clase 1,
Vemos que está el canino todavía en supraoclusión, el canino superior, y que todavía están ausentes los segundos y terceros molares. Del lado izquierdo podemos observar una relación molar clase 1, esta relación canina clase 2, y también observamos la ausencia de los terceros molares y del 27. En la sobremordida, ¿qué vemos? Una sobremordida horizontal aumentada y, de 6.5 milímetros y una vertical de 4 milímetros. Vemos esta desviación de la línea media. Y después de realizar este análisis, nos vamos a los modelos de estudio, que corroboramos esta imagen que vimos clínicamente. Observamos la forma de arcada superior triangular, la arcada inferior cuadrada, la asimetría en los arcos, tanto superior e inferior, una curva de SPI de 3-4 milímetros, el colapso transversal maxilar, un apiñamiento severo, rotaciones, bueno, una discrepancia en ambas arcadas, que lo observamos al ver los modelos de estudio y hacer los análisis de modelos. Cuando realizamos el examen de la articulación temporomandibular y oclusión, ¿qué observamos? Una máxima apertura de 45 milímetros, una máxima lateralidad tanto derecha e izquierda de 4 milímetros, hay ligero dolor a la palpación de los pterigoideos externos y ligera desviación hacia la izquierda. En la radiografía, en la ortopantomografía, observamos que todavía no están erupcionados tanto los segundos molares superiores como los terceros molares, que ya es una dentición permanente. Observamos que hay un proceso alveolar uniforme y una buena densidad ósea y una buena relación corona-raíz. Hacemos todos los trazados cefalométricos y al hacer estos análisis de estos trazados cefalométricos observamos pues que es una clase 2 esquelética, que ya lo habíamos visto clínicamente, el perfil convexo, poco avance del mentón en la paciente, proinclinación de los incisivos, una tendencia de crecimiento vertical de la cara y bueno, una discrepancia esquelética antero-posterior al realizar estos análisis cefalométricos. Esto es lo que observamos. Y bueno, al realizar el análisis de McNamara también observamos que hay un aumento en la dimensión vertical del tercio inferior de la cara y como vemos en este punto observamos una vía aérea estrecha superior. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? Después de haber visto todos estos elementos de diagnóstico, vemos cuál es la lista de problemas de la paciente, como podemos enlistarlos. Una paciente clase 2 esquelética con protrusión maxilar, con una tendencia de dirección de crecimiento en sentido de las manecillas del reloj, un patrón facial dólico-facial con esta protrusión y proinclinación de los incisivos, una relación canina clase 2 del lado izquierdo, apiñamiento severo, un aumento en la sobremordida horizontal y vertical, la línea dental inferior desviada, esta asimetría en las arcadas superior e inferior, asimetría facial ligera, el tercio inferior aumentado ligeramente, los ángulos nasofrontal y nasomental, este último disminuido, protrusión labial, este perfil convexo, la hipertonicidad mentoniana y lo que observamos en las imágenes previas, una sonrisa con espacio negativo
vías aéreas superiores estrechas y el frenillo lingual corto. ¿Cuál era nuestro objetivo o cuál es nuestro objetivo en estos casos? Pues es, en primer lugar, corregir esta protrusión maxilar, la corrección de la protrusión y proinclinación de los incisivos, mantener la relación molar clase 1, corregir la relación canina a clase 1, eliminar el apiñamiento dental, corregir tanto la sobremordida vertical como la horizontal, las líneas medias dentales, coordinar la forma de las arcadas tanto superior e inferior y corregir estas discrepancias tanto en maxila como en mandíbula en ambos planos, tanto sagital como transversal, mejorando su perfil. El diagnóstico, finalmente, ¿cómo diagnosticamos? ¿Qué le decimos al paciente? Bueno, el paciente es una paciente clase 3 esquelética con protrusión maxilar, tiene un patrón facial dólico-facial, esta protrusión y proinclinación de los incisivos superiores, un apiñamiento severo, un perfil convexo y esta condición de frenillo lingual corto. ¿Cuál va a ser nuestro plan de tratamiento? Pues realizar la frenilectomía, que es el área quirúrgica, el área de cirugía, realizar la frenilectomía para la corrección de la anquiloglosia, posteriormente realizar la disyunción maxilar con un Hyrax. Decidimos en ese momento, previo a la colocación de la aparatología fija, colocar una placa activa inferior y una vez terminada esta primera fase de la disyunción, íbamos a revalorar el caso para ver la necesidad de las extracciones de los premolares. En esta imagen vemos pues una secuencia fotográfica de este procedimiento quirúrgico que la verdad la paciente muy cooperadora y bueno, obviamente el cirujano también realizó un procedimiento pues muy bueno y lo podemos ir siguiendo en esta secuencia fotográfica. Y una vez que se realiza esta frenilectomía, damos paso a la disyunción palatina con el Hyrax. Hacemos la secuencia radiográfica con una radiografía oclusal para ir valorando esta disyunción y esta ruptura de la sutura media palatina. Como les comenté previamente, en la arcada inferior decidimos colocar una placa activa que sabíamos que tampoco iba a generar gran descambios, porque bueno, una placa activa a esta edad pues ya los resultados son pobres, pero bueno, lo colocamos. Como lo observamos en las imágenes, después de la realización de la disyunción palatina, podemos observar este diastema como consecuencia de la ruptura de la sutura media palatina, tanto clínicamente como radiográficamente. Se observa en esta diastema en los incisivos superiores. Vamos teniendo la secuencia fotográfica y seguimos observando este diastema que se va aumentando conforme vamos realizando la disyunción y la activación, tanto un cuarto de vuelta en las mañanas y un cuarto de vuelta en las noches para generar esta fuerza ortopédica, y vemos la radiografía, la secuencia de la radiografía oclusal, tanto inicio como una radiografía intermedia y al final de la disyunción. Aquí vemos esta ruptura de la sutura que es consecuencia de la fuerza ortopédica realizada de la disyunción palatina. Y bueno, una vez que realizamos esta fase, esta primera fase del tratamiento, bueno, entonces ya seguimos con el caso, colocamos aparatología fija, en este caso colocamos aparatología MBT y pues bueno,
En ese momento se decidió colocar un botón de Nance como anclaje y bueno, realizar la fase, como en todos los casos o en la mayoría de los casos de ortodoncia, realizando en primer lugar la alineación y nivelación, pues con arcos de nitinol. Y bueno, pues vamos dándole tiempo y al caso. Vemos que se va realizando una vez que tenemos esta disyunción. También vamos generando expansión con los arcos y mantenemos esta etapa de contención con este botón de Nance. Retiramos el Hyrax, pero colocamos en este caso el botón de Nance para mantener esta disyunción. Seguimos con la secuencia del caso y podemos ir observando cómo se mantiene esta sutura, este diastema, pero vamos viendo una mejoría en la forma de las arcadas, cómo se van alineando y nivelando. Y pues como vemos en un caso donde hubiéramos pensado tal vez en un inicio hacer extracciones, podemos ver que podemos resolverlo con esta expansión y disyunción palatina. Vamos únicamente siguiendo pues la secuencia, vamos aumentando calibres de los arcos, dándole tiempo a la alineación, nivelación. Vamos en este momento con el cierre de los espacios. Vemos que ya tenemos las líneas medias pues más centradas. Vamos cerrando los espacios y corrigiendo todavía estas giroversiones, pequeños espacios que todavía encontramos. Seguimos con la secuencia de los arcos y bueno, cerrando, dando este cierre de espacios para que posteriormente pudiéramos darle el terminado al caso. Esta es una imagen facial de la paciente en esta etapa del tratamiento. Podemos observar que bueno, para este momento estas sombras negras que se observaban a la sonrisa van disminuyendo. Se ve una mejor conformación de la arcada, mucho más amplia. Y bueno, vamos con esta secuencia, vemos que todavía aquí apenas están erupcionando los segundos molares. Y como podemos darnos cuenta, pues bueno, podemos nada más ir generando esta mejoría con procedimientos que podemos, si los utilizamos en el momento adecuado y sabiendo pues utilizarlos en los pacientes idóneos, podemos obtener muy buenos resultados. En este momento decidimos tomar una radiografía lateral de cráneo previo al retiro de la aparatología ortodóntica. Vemos cómo se están formando los terceros molares también. Y pues aquí en esta imagen vemos una comparación entre el inicio y el avance a este momento del tratamiento de ortodoncia, que en este caso utilizamos la disyunción palatina. Esta es la imagen de inicio. Vamos viendo la secuencia y cómo va cambiando pues la cara de la paciente. En la sonrisa vemos, se nota aquí en esta primera imagen, estos espacios oscuros derivados de este colapso maxilar, que se ven reducidos conforme vamos avanzando el caso. Bueno, en el caso del perfil, bueno, vamos viendo cómo va creciendo la paciente y bueno, ayudándole un poco con el tratamiento.
Aquí vemos pues una secuencia fotográfica del inicio de del caso. Vemos en esta imagen este frenillo lingual corto cuando se realiza la cirugía, la frenilectomía, y para este momento cómo la lengua tiene una función prácticamente normal y que ayudó en mucho a la mejoría de la corrección de la maloclusión. Vemos la secuencia también fotográfica en un inicio, cómo se observan de frente, cómo se ve la arcada superior, la arcada inferior, y para este momento del tratamiento podemos observar la diferencia, una arcada mucho más amplia, arcadas que se ven mucho más coordinadas. Si vemos en esta imagen de la arcada inferior, vemos que hasta para tomar la fotografía es mucho más fácil porque, bueno, la lengua la podemos retraer y vamos prácticamente ya con la etapa de terminado. La paciente, bueno, pues se ve que va creciendo, la paciente va creciendo y con ello pues vamos avanzando el tratamiento. Para este momento que estamos en la etapa de asentamiento oclusal, para poder llegar al momento del retiro de la aparatología ortodóntica. Vemos, este es el momento en el que retiramos la aparatología fija y se decide colocar en la arcada superior como retención una placa circunferencial y una placa Holey en la arcada inferior. Aquí son las imágenes de la paciente justo cuando retiramos la aparatología. Vemos en este caso el perfil de la paciente, la sonrisa. Y estas son las imágenes finales, tanto de la ortopantomografía. Podemos observar en la radiografía lateral de cráneo cómo mejora el espacio de las vías aéreas, también derivadas de esta disyunción palatina que ayudó en mucho a la mejoría de estas vías aéreas. Podemos observar a través de los modelos de estudio finales cómo se coordinan las arcadas, cómo pudimos lograr esta corrección de la clase canina, la clase molar, y vamos teniendo una secuencia post tratamiento, porque es importante no solo dejar al paciente una vez que retiramos la aparatología, sino llevar esta secuencia que muchas veces los pacientes cuando retiramos la aparatología, ellos si no colocamos retención fija, pues ya deciden a veces no utilizar los mantenedores de espacio, a veces se llegan a mover los dientes. Pero bueno, si tenemos esta secuencia podemos realizar en estos casos alguna maniobra para poder corregir en caso de que exista alguna giroversión. Seguimos con este mantenimiento en cuanto al seguimiento de la paciente. Vemos que clínicamente ya no se ve tan pequeña, de 14 años, ya se ve que es una señorita ya mucho más, pues que ya creció, y vemos este crecimiento, el mentón, el perfil. Aquí como que no quería sonreír mucho, pero bueno, vemos estabilidad. Y bueno, en esta fotografía, que me parece una fotografía, la verdad, donde podemos ver cómo cuando
realizamos un buen tratamiento, que el paciente coopera y que, bueno, vamos dando este seguimiento, podemos ver buenos resultados. Clínicamente en este momento se ve así la paciente. Y bueno, en estas imágenes, de la imagen inicial intraoral, vemos pues bueno, cómo se ven arcadas mucho más amplias, esta arcada superior que eran asimétricas, con pues asimetría, giroversiones, colapso, se ven arcadas mucho más armónicas. Esta corrección de la sobremordida tanto vertical como horizontal, que se puede ver en las imágenes también después de no solo haber retirado la aparatología, sino que se pueden mantener estos resultados, estos muy buenos resultados. Clínicamente, bueno, al inicio y al final, y me parece que algo muy interesante y que a veces cuando terminamos esta etapa en la que estudiamos y que tenemos que realizar todas estas secuencias fotográficas, y que cuando una vez que ya tenemos nuestra práctica profesional privada o en una institución, a veces nos olvidamos de llevar esta secuencia, que es muy buena porque los pacientes a veces se les olvida. Y bueno, como parte del expediente clínico, como documento médico legal, pues es muy importante ir teniendo, además de la historia clínica, perfectamente bien integrada el expediente, también la secuencia fotográfica. Y pues vemos aquí pues la comparación del inicio, el inicio del tratamiento. Se ve aquí el colapso, bueno, el colapso maxilar. Vemos estos espacios que para esta etapa, que ya creció la niña, la paciente, se ve una sonrisa pues mucho más amplia, hasta los dientes se ven pues más grandes, vemos la mejoría, ya no vemos tanto esta resequedad bucal ni la hipertonicidad del mentón. Y en estas fotografías, que bueno, cuando las presentamos y las ve la paciente, pues se ve lo que queríamos lograr como parte de los objetivos. Queríamos lograr una mejoría en el perfil, lo logramos mucho, en parte, o mucho provocado por este procedimiento de la disyunción palatina, que bueno, provoca efectos no solo a nivel dental, sino esquelético, que a su vez reposiciona el crecimiento mandibular. Radiografías laterales de cráneo al inicio y al final, se hace toda la sobreimposición del caso. Y bueno, finalmente podemos ver que la paciente sigue siendo dolicofacial, sigue siendo efectivamente biprotrusiva maxilar, pero bueno, está armónico el perfil, los incisivos superiores se encuentran en protrusión moderada, pero bueno, logramos corregir o mejorar esta sobremordida. Y bueno, como parte de las conclusiones, puedo comentarles que en este caso mejoramos esta clase esquelética, logramos obtener la clase 1 molar y canina, eliminamos este apiñamiento dental, coordinamos las arcadas dentales, que eso me parece que fue uno de los también grandes logros. Mejoramos la sobremordida y, como les comentaba, a pesar de la biprotrusión maxilar, logramos mejorar el perfil de la paciente.
Ampliamos la sonrisa, es decir, eliminamos ese espacio negativo que se observaba en las fotografías de inicio. Vemos que los cambios más grandes que se presentaron fueron en el plano transversal. Este espacio ganado fue a causa de esta expansión o disyunción palatina. Mejoramos en este sentido también el plano sagital de las arcadas dentales. Hubo una mejoría tanto en la dicción de la paciente como consecuencia de la corrección de este frenillo lingual corto a través de la frenilectomía. Y bueno, pues estos resultados que se obtuvieron mediante el uso de la disyunción palatina muestran estas posibilidades terapéuticas favorables de estos aparatos. Ahora, como parte de este cierre, podemos concluir que las estrategias de cualquier tratamiento de ortodoncia deben seleccionarse pues, de manera cuidadosa, teniendo en cuenta todos los factores, tanto la edad del paciente, necesidades de espacio que presente este paciente, y la estabilidad. Es importante la estabilidad en todos los casos para que ésta se pueda lograr a largo plazo, no solo al retirar la aparatología, sino que se mantenga. ¿Por qué es importante? Bueno, es también este control o seguimiento post-tratamiento. Es muy importante el diagnóstico certero, oportuno, y la cooperación del paciente como pieza clave para alcanzar los resultados deseados. Es también pues fundamental tener un manejo interdisciplinario. Ya no podemos trabajar de manera aislada, necesitamos de todas las áreas, no solo de la odontología, sino la médica, pues para mantener esta función, la estética y la estabilidad. Y pues bueno, agradezco mucho al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por esta oportunidad que me dieron el día de hoy, a la Academia Mexicana de Ortodoncia, al CNC de Radio y pues bueno, al aula virtual, a mi casa. Muchas gracias. La Academia Mexicana de Odontología Restauradora, filial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, ha preparado para ti un desayuno sabor a ciencia, solo con y para expertos, a cargo de los doctores Nijitomi Celis Rivas, Jasper Borbelli, Gómez Soto, Olvera Mazariego, Ávila Acevedo, Treviño Santos, Ríos Salay, Urban, Marín Cerón y Yado Reyes. Ellos son algunos de los expertos que te acompañarán a desayunar o en las mesas clínicas. Te esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Nayeli Cordero por esta excelente presentación, un caso clínico demasiado interesante, ¿no? Como decías, eran demasiadas las discrepancias que existían, ¿no? Encontrarte con un arco triangular y el otro cuadrado, con un frenillo lingual muy corto, con giroversiones, obviamente por la misma cuestión de espacio. Y bueno, a final de cuentas, como dices, independientemente de que sí existía ya una situación, pues que no se podía componer como al 100%, se quedó una mordida muy armónica, un perfil muy aceptable y por supuesto, yo digo, todo lo que es el traslape horizontal y el traslape vertical que tanto afecta la imagen de una persona, cómo regresa la seguridad a la persona cuando se detectan estos casos a tiempo, ¿no? El poder dar un diagnóstico oportuno, el tomar el caso y hacer una intervención oportuna y por supuesto el ir llevando a la paciente poco a poco hasta lograr el resultado que vimos el día de hoy. Así es, en esta paciente al principio le costaba, bueno, en primer lugar, hablar bien
El que llegue un paciente a esta edad de 14 años sin haber hecho tal vez ya un tratamiento que pudo tal vez haber sido pues mucho más precoz, esto bueno nos invita, bueno en lo personal me invita a seguirnos preparando, a ver a estos pacientes de manera integral, que muchas veces vemos dientes. Claro. Y algo tan obvio que puede ser la adicción, o sea, ¿por qué esta niña no habla o tal vez por qué no se relaciona muy bien? Y puede ser un caso de un frenillo lingual corto que puede Sí, liberándolo puede uno avanzar muchísimo. Exactamente. Claro. Entonces, Y la importancia de la clínica multidisciplinaria, ¿no? En este caso, pues definitivamente la intervención del cirujano en medio de un tratamiento ortodóntico. así es, y que bueno, hacemos esta intervención con el cirujano, con el foniatra, muchas veces ya ni siquiera requiere, bueno, sí se requiere, ¿no? de esta intervención, pero que fluye, Claro. pues por esta corrección de esta condición fisiológica, que bueno, pues el frenillo se corrige, y pues bueno... Sí, y el equipo completo está al tanto de estas mini intervenciones que se hacen para acelerar, hacer más eficaz un tratamiento, hacerlo más rápido Así y menos es. molesto para el paciente, ¿no? Porque si esto se deja avanzar, por supuesto, las intervenciones serán mucho más molestas para el paciente más adelante. Así es. Haber intervenido a tiempo. Bueno, yo quisiera comentar que tuvimos varias visitas, tuvimos casi 500 visitas más de 500 visitas, 800, 900 visitas, es que las decir, 900 visitas, te agradecemos. Voy a mencionar algunas de las personas que estuvieron conectadas. Estuvo Ana Lilia Girón, estuvo Jess Tobar, Eloís Raliuga, Alejandro Segura, Pau Villarreal, Marianela Tenorio, Bonnie Piñón, Virginia Navarro, Francisco Sierra, Rosalba Echaniz, que no nos falla, Rosalba, Pati Yadó, Antonio Regán, Rebeca Ábalos, Rosy Capdeville, Yuli Solari. Esas son las personas que yo alcancé a anotar. Pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Y bueno, por ahí tuvimos alguna que otra preguntita, porque fue muy claro tu presentación, entonces yo creo que no fue tanto, pero nos preguntan cuál es la importancia de los cuidados en casa en este tipo de tratamiento, porque obviamente no está todo en manos del odontólogo. Así es. En todos los tratamientos es muy importante el trabajo, como ya en alguna plática anterior se había comentado, este trabajo en equipo pues del especialista, del paciente y de los padres, es muy importante. Ahora, en los casos de la disyunción palatina, así como en los de expansión, los de la disyunción es fundamental porque quien realiza estas activaciones son los papás, y muchas veces también nos enfrentamos a este miedo de los papás de, bueno, y lo haré bien, y como es una activación suficiente, mejor le doy un poquito más. Sí, es importante la comunicación, tanto con el paciente, con los papás, que estén comprometidos, que sepan que que es una corresponsabilidad del tratamiento, y que estos cuidados en casa son muy importantes. Normalmente, como en la disyunción, al ser una expansión rápida, en una semana prácticamente ya vemos este diastema. Muchas veces, bueno, les pedimos que estén en comunicación porque se espantan, o a veces puede haber molestias. Entonces, cualquier duda, ¿no? Que por favor contacten al odontólogo ante cualquier duda. Así es, y desde que no se vaya a pasar el ganchito para activar el tornillo hasta que pueda tener dolor,
es muy importante estos cuidados y esta intervención de los padres en casa. La interrelación con La el otro, interrelación. ¿no? Claro. Nos preguntaban qué tanto es el porcentaje de los casos que requieren un tipo de tratamiento de esta manera. Pues yo podría decir, en relación a la expansión, yo creo que la mayoría, bueno, prácticamente todos requieren expansión maxilar, bueno, haciendo como la diferencia de que una cosa es la expansión, es más bien a nivel dentoalveolar. Ya casos en los que requerimos disyunción ya son menores, bueno, como lo comenté, casos muy específicos de clase 3, de colapsos muy estrechos, muy marcados, y en edades pues muy ideales, ¿no? Ya después se convierten estos casos en casos de disyunción, pero más bien quirúrgica. Pero sí, hay muchos casos en los que se requiere esta expansión maxilar. Y la importancia de dar un diagnóstico oportuno, ¿no? Así es. No llegar a una cuestión quirúrgica que sí requeriría de una intervención mucho más tardada, dolorosa, incómoda, claro, costosa, ¿no? y que se puede volver pues más compleja conforme avanza esta detección de los casos. Claro. ¿Cómo evitar, si se puede, llegar a este tipo de tratamientos? Buena pregunta. ¿Cómo lo podemos evitar? Yo creo que si tenemos una cultura de la prevención que le hemos manejado aquí en el colegio constantemente, el saber que el acudir al cirujano dentista, sea o no especialista en cualquiera de las áreas, es importante para prevenir cualquier situación. Yo creo que es una manera en la que podríamos prevenir, hacer una detección, una atención temprana hablando como mamá, llevar a nuestros hijos de manera oportuna y temprana, que aunque en algunos momentos nosotros no pudiéramos detectar alguna posible anomalía, pero que el especialista lo pudiera detectar, ¿no? Claro. Y en nuestro caso, bueno, pues ya como especialistas, pues el estar actualizados, capacitados, el saber nuestros límites, si podemos o no lograr atender a un paciente y saberlo remitir. Yo creo que eso es importante. Es importantísimo, ¿no? Que realmente sepamos a dónde llega nuestro límite y dónde éticamente tenemos que pasar al paciente con otro especialista. Así es. Y trabajar en equipo, ¿no? Porque luego sucede que la gente no quiere pasar pacientes porque se los roban. Sí, es importante la ética. Claro. Pues yo concluiría nada más con esta necesidad de buscar la calidad de vida para nuestros pacientes, ¿no? Independientemente de todo lo que has dicho, que ha sido de vital importancia en el caso de estos tratamientos, lo que representa en calidad de vida para nuestros pacientes, ¿no? Y que es importante el cuidar esta parte que nos corresponde como odontólogos, hacer conciencia a los padres y a los propios pacientes, sobre todo cuando ya están en una etapa donde entienden esta necesidad de su participación, ¿no? Sí, es muy importante porque muchas veces podríamos pensar que son nada más dientes y podemos ver que podemos afectar o tener un impacto, como lo mencionó la doctora Laura, en la autoestima, ¿no? En la autoestima que son pacientes que mejoran facialmente y que en su comportamiento, en esta parte de calidad de vida, de integración a la sociedad, pues podemos contribuir desde nuestro lado. Puede ser un gran paso para la vida futura de nuestro paciente, toda la vida futura de nuestro paciente. Así es. Nayeli, pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Ahora me toca a mí dar el reconocimiento, tú que eres la que siempre entrega los reconocimientos.
El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a la cirujano dentista especialista en ortodoncia Nayeli Cordero Morales por su participación en la conferencia virtual con el tema Expansión maxilar por la odontología mexicana, México Distrito Federal, 5 de septiembre de 2016, y lo firma nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y un recuerdito de nuestra aula virtual. Ya me toca tener. Sí, claro, ya te tocaba. Y por supuesto, el pedirte que pases a firmar nuestro muro de los lamentos. Sí, pues muchísimas gracias, doctora Laura. La verdad es que el apoyo de todos, y pues bueno, se los agradezco. Y bueno, espero que les haya sido en cabina, agradable. ¿qué hora estuvieron solitos? Bueno, no tuvieron asistentes, ¿no? Les tocó solitos. Bueno. Pues muchísimas gracias y los invitamos el día de mañana a sintonizarse con CNCD Radio con un tema bastante interesante. Muchísimas gracias, Nayeli. Pues muchas gracias. Gracias. La Academia Mexicana de Odontología Restauradora, filial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, ha preparado para ti un desayuno sabor a ciencia, solo con y para expertos, a cargo de los doctores Nijitomi Celis Rivas, Jasper Borbelli, Gómez Soto, Olvera Mazariego, Ávila Acevedo, Treviño Santos, Ríos Salay, Urban, Marín Cerón y Yado Reyes. Ellos son algunos de los expertos que te acompañarán a desayunar o en las mesas clínicas. Te esperamos.